Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así es, estamos arrancando este programa número 16 de Data Universitaria en este año 2021. Esta es nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Así que realmente muchísimas gracias a todas las emisoras, a todas las radios de toda la República Argentina que comparten este ciclo radial. Por supuesto, gracias a todas y a todos que están ahí del otro lado, como siempre. Invitarlos de paso a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria, y en Twitter, @DT Universitaria. Por supuesto, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify, donde pueden revivir siempre todos los programas de radio que vamos publicando semana a semana, también toda la temporada 2020. En este programa, un programa muy interesante, muchos temas diferentes entre ellos, programa también con muchas voces diferentes de diferentes partes de la Argentina. Así que los invitamos a que se queden, a que compartan con nosotros esta próxima hora. Y antes de arrancar, me gustaría contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, ahora sí paso a contar algunas de las noticias que puedes leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar durante toda la semana. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Chaco Austral abre inscripción a carreras a distancia destinadas a mayores de 25 años sin título secundario. Este procedimiento se realizará de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Educación Superior, la 24.521, donde se establece con carácter de excepción la inscripción a cualquier institución universitaria de la República Argentina para personas mayores de 25 años que no posean su título secundario, siempre que a través de alguna evaluación, algún examen, demuestren que tienen preparación y o experiencia laboral en esa carrera a la que quieren ingresar. Las inscripciones en la UNCAUS van a estar abiertas desde este 17 de mayo, desde el lunes 17 de mayo hasta el 31 de mayo de 2021. Aprueban proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Hurlingham sobre el uso del cannabis medicinal. Este lunes 17 de mayo, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la resolución 1439/2021, publicó en el boletín oficial la aprobación de un proyecto de la Universidad Nacional de Hurlingham para investigar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Nosotros hablamos con el director de este proyecto de investigación y en un rato vamos a estar compartiendo esta entrevista. También hemos compartido una nota, un informe que nos facilitó, que escribió Alejandra Reich, quien es coordinadora general del programa UBA Verde, también coordinadora de la red UBAGAIS, la red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, con quien hablamos hace algunas semanas atrás de la ley Yolanda. Escribió una nota que compartimos en el sitio web luego de que se haya dado la sanción definitiva en el Senado Nacional al proyecto de ley de educación ambiental integral, en el cual también se crea la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas. Así que pueden encontrar esta nota en nuestro sitio web, que se llama Tenemos Ley de Educación Ambiental Integral y una Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas. Es el título de esa nota que pueden, y los invitamos a que la lean.
Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes conformarán un laboratorio en el Hospital El Cruce. El Centro de Excelencia de Medicina Translacional, que corresponde al Hospital El Cruce, el Hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela, adjudicó y aprobó el proyecto para la conformación de un nuevo laboratorio que había presentado el Centro de Oncología Molecular y Translacional de la Universidad Nacional de Quilmes, que está relacionado al cáncer colorectal y otras patologías gastrointestinales. El ecosistema SIU recaba información sobre accesibilidad y discapacidad para las universidades. El Sistema de Información Universitaria SIU y la Red Interuniversitaria de Discapacidad, ambos dependientes del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN, coordinaron la inclusión de criterios sobre accesibilidad y discapacidad en los formularios del ecosistema SIU a fin de integrar las distintas construcciones, realidades y requerimientos con mirada federal. Ciudad de Buenos Aires lanza becas federales de intercambio con 15 universidades de todo el país. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una convocatoria de becas federales de intercambio en conjunto con 15 universidades de todo el país para promover la movilidad de estudiantes y el intercambio cultural entre las provincias argentinas de cara al segundo cuatrimestre del año 2021. La Universidad de Río Negro creará un nuevo centro universitario PYME. El Ministerio de Desarrollo Productivo y la Universidad Nacional de Río Negro anunciaron una inversión de más de 8,5 millones de pesos para la creación de un centro universitario PYME que brindará servicios a las empresas provinciales de las cadenas de valor frutícola, turística, cervecera, vitivinícola, maderera y minera para potenciar las exportaciones provinciales. Nacen en la Universidad Nacional del Litoral 2 nuevas empresas de alta tecnología. Se trata de Infira S.A., que se propone avanzar con el grado de madurez de un método de mejoramiento vegetal que tiene el potencial de convertir a las plantas en más productivas, resistentes al estrés y resilientes. Y Biosináptica S.A., que busca el desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Por último, te cuento que el gobierno nacional solicita a universidades convocar a profesionales itinerantes de la salud para reforzar el sistema de salud. A partir de esta situación epidemiológica generada por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud de la Nación solicitó la colaboración de las universidades nacionales para convocar a profesionales de la salud vinculados a medicina, enfermería, kinesiología y emergentología con el propósito de fortalecer las capacidades cuantitativas y cualitativas de los sistemas sanitarios de diferentes jurisdicciones de la Argentina. Estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web, que puedes leer toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Ahora sí, arrancamos este programa, este 16º programa, en el que vamos a atender, como te decía, hablamos con el investigador de la Universidad de Burlingame sobre el proyecto de investigación de cannabis. También en un ratito te voy a estar compartiendo lo que hablamos con una docente de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata sobre la creación del manual de Ciencias de la Computación para docentes de la educación obligatoria. También hablamos del lanzamiento del diploma de posgrado sobre cannabis, regulación y políticas de drogas en la Universidad Nacional de Quilmes, y también sobre el final vamos a hablar de internacionalización de la educación superior en el marco de la pandemia. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio que arrancamos de esta manera. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Vamos ahora sí a compartir la primera comunicación de este programa, porque esta semana, como te decía, hablamos con la docente e investigadora de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata sobre la creación de este manual de ciencias de la computación. Se trata de Claudia Queiruga, quien conformó este equipo que tuvo a cargo la creación de este manual, en este caso para docentes de escuelas secundarias del segundo nivel. Así que compartimos esta entrevista que hicimos con Claudia Queiruga, docente de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, este es un proyecto que nació más o menos en el 2016, que se hace a través de un convenio
que nuestra universidad, así como 3 universidades más del país, firmamos con la Fundación Sadowski, que es un organismo adentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, es decir, mediante una convocatoria que hace la Fundación Sadowski a las universidades públicas que trabajaban en estos temas. Hace una convocatoria abierta a la que nosotros nos presentamos, porque ya teníamos como bastantes antecedentes, veníamos trabajando en esta cuestión de llevar la informática a la escuela, no era un tema de interés del grupo nuestro, del INTI, que siempre estuvimos como pensando que era una disciplina que debía conocerse en la escuela y que debía trabajarse en la escuela desde aspectos más de los contenidos de la informática en sí, ¿no? Como disciplina. Y bueno, así que finalmente nos convocamos ya de esta convocatoria, nos presentamos, tuvimos la suerte de ser seleccionados en este concurso, y bueno, y ahí empezó nuestro trabajo, que fue un trabajo articulado con la Fundación Sadowski, de donde se recortaron los contenidos, porque la informática es un campo del saber, amplio, donde uno tiene que decir, bueno, qué contenido sería interesante en un principio llevar a la escuela, y bajo qué didáctica también, ¿no? Porque también hay que pensar cuál es la didáctica de esos temas. No estamos en el campo profesional, no estamos en la facultad, sino cómo hacemos, cómo transformamos, cómo traducimos esos conocimientos en temas que sean de interés para la escuela, ¿no? Y para los jóvenes. Así que bueno, ese fue el proceso, y esta convocatoria tenía como 4 ejes, siempre en la construcción de manuales de ciencias de la computación, pero destinado a docentes de diferentes ciclos de la educación obligatoria, es decir, estoy hablando de primaria y secundaria. Se organizó como en 4 manuales, uno destinado a primer ciclo de la primaria, otro a segundo ciclo de la primaria, lo mismo para la secundaria, primer ciclo de la secundaria y segundo ciclo de la secundaria. Nosotros ya veníamos como teniendo más trabajo en la escuela secundaria, así que nuestra presentación fue para el segundo ciclo de la escuela secundaria. Así que bueno, ese fue como el inicio, y bueno, comenzó el proceso, se hicieron lo que te contaba al principio, como un recorte de temas, ahí se dijeron qué temas íbamos a trabajar, también con qué materiales, ¿no? Con qué herramientas los íbamos a poner en la práctica. Y bueno, así fue como el comienzo de un proceso que fue bastante largo. Los manuales se terminaron de publicar en diciembre del 2019, más o menos, o un poquito antes. Y bueno, lo que va a pasar es que, bueno, se van a presentar formalmente. Uh-huh. Bueno, estos 4 manuales, como decía, son 4 los manuales que forman parte de esta convocatoria, con otras 3 universidades, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Quilmes y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Uno podría creer que este trabajo es en el marco de la pandemia, pero en realidad, como decía, viene de hace mucho tiempo, del año 2016, y llega justo en este contexto donde la educación obligatoria, la educación básica, está atravesada por la tecnología, por la informática, por la computación, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Como te decían, nuestro grupo en la Facultad de Informática, en el INTI, venimos trabajando en ese tema desde hace bastante tiempo. O sea, fuimos teniendo diferentes enfoques, trabajando con docentes, trabajando con estudiantes, tenemos proyectos de extensión sobre un poco esta cuestión, ¿no? De llevar la informática, dar a conocer la informática en la escuela, porque en realidad, aunque es heterogéneo, es bastante diverso, pero como disciplina, la educación obligatoria no está la informática. Quizás hay algunas materias vinculadas al uso de software. Claro. Es distinto a
pensar la informática como campo del saber, como campo de qué se puede construir con la informática, ¿no? ¿Qué hay detrás de todos los algoritmos que uno puede decir que nos rodean, ¿no? Con los que estamos continuamente interactuando? ¿Qué pasa por detrás de ello? Bueno, estamos, y un poco lo que vos decías, ¿no? En este momento estamos totalmente mediados por la tecnología digital. Todo lo que hacemos en general, ¿no? En estos momentos está mediado por la tecnología digital. Entonces consideramos que está bueno que en la escuela y desde edades tempranas se sepa cómo es ese funcionamiento. Claro. ¿No? ¿Qué pasa cuando uno deja información o completa un formulario, por decirlo en términos así como más prácticos, o deja información o vota en una red social, o digamos, ¿qué es lo que está pasando detrás de eso? ¿Cómo son los algoritmos que recolectan esa información? ¿Para qué sirve esa información? Entonces, creo que un poco lo que vos decís, en este momento, quizás hasta pueden llegar a ser como más oportunos, ¿no? Sí. Los manuales, y poder entenderse que quizás ha habido muchos cambios en estos últimos años en torno a pensar a la informática en la escuela desde otro lugar, pero bueno, esto todo un proceso que lleva a pensar, digamos, cómo podemos empezar a educarnos en estos temas también, ¿no? Justamente quería abocarme en esta parte de preguntarle qué es lo que puede aprender un docente de escuela primaria, de escuela secundaria sobre informática, sobre computación, que puede luego enseñar a los niños, las niñas y los adolescentes, y que tiene una enorme relevancia en el mundo altamente tecnológico e informático al que estamos entrando, ¿no? Claro, nosotros, digamos, como hoy comentaba, cuando comenzamos este proceso, tuvo que ver primero con hacer recortes de los contenidos, no pensar en los contenidos que podían ser relevantes en este primer manual. Uno siempre piensa que estos serían los primeros manuales, sí, y después va a haber otros, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos que podía ser relevante? Y ahí elegimos o recortamos o seleccionamos, por ejemplo, el tema de programación, ¿no? Que es un tema, digamos, cómo introducir la programación en la escuela. ¿Qué significa programar? ¿Qué significa dotar de inteligencia a ciertos artefactos, por decirlo de alguna manera? Después, entonces, el tema de programación fue un tema que tuvo bastante relevancia en los manuales, ¿no? Pensar en cómo se puede enseñar a programar y qué cosas se podrían programar. Y también eso va aparejado de qué materiales, con qué herramientas los usamos, o sea, qué herramientas usamos para llevar eso a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, por un lado la programación. Después otro tema que también es importante, ¿qué es la información digital? ¿Cómo se representa la información digital? ¿No? ¿Cómo digamos, toda esa información que nosotros dejamos en la red, por decirlo de alguna manera, o en nuestros programas, ¿cómo se codifica? ¿No? ¿Cómo se codifica esa información digital? ¿Cómo se codifica el texto? ¿Cómo se codifican los colores, las imágenes? Bueno, eso también, ¿qué es lo que pasa por detrás, ¿no? Después, otro tema que también es relevante es el tema de redes de datos, cómo son las comunicaciones, qué pasa cuando uno está en las redes, la ciberseguridad, la ciudadanía digital, ¿no? Ese es un tema que es muy relevante hoy. En general, como decíamos, estamos mediados por tecnologías digitales, y las redes sociales cumplen un rol muy importante hoy en la vinculación de las personas, y los jóvenes más aún. Entonces, bueno, entender un poco las cuestiones de la privacidad de la información, ¿no? Esos fueron como los temas así relevantes que tocamos, y siempre he pensado, los manuales están destinados a los docentes, es decir, en clave son secuencias didácticas que los docentes podrían utilizar en sus clases, y además tienen fichas para estudiantes. Claro. O sea, no solamente tiene por un lado el contenido para los docentes, entonces que les permite llevar adelante o ser una guía, no a partir de eso construir nuevo material, pero ser una guía de cómo podríamos enseñar determinados temas, es decir, cómo podríamos enseñar a programar. Ahí hay algunas pistas, ¿no? Y siempre en términos
pensando en términos como de indagación, hay como una palabra que se usa ahí, es de no dar las recetas, sino estimular un poco la experimentación, ¿no? Tirar problemas y ver cómo se pueden resolver de una manera como más holística, y después a partir de eso decir, bueno, cómo todo esto podríamos llevarlo a términos informáticos, ¿no? Esa es un poco la idea del manual. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba esta entrevista que compartimos con Claudia Queiruga, docente e investigadora de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, sobre la elaboración de estos manuales de ciencias de la computación para docentes en este caso, de escuelas secundarias del segundo nivel, que serían de tercer año en adelante. Nos queda mucho por compartir en este programa, en este 16º programa de Data Universitaria Radio, así que vamos a un corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este 16º programa del año 2021 de nuestra segunda temporada al aire con este ciclo radial. Vamos a dar continuidad al programa compartiendo esta comunicación que hicimos con el investigador de la Universidad Nacional de Hurlingham, director de este proyecto de investigación sobre cannabis medicinal que aprobó el Ministerio de Salud de la Nación esta semana. Así que compartimos esta comunicación que hicimos con el doctor Paulo Maffia, investigador de la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, este lunes 17 de mayo el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el proyecto de la Universidad de Hurlingham para estudiar la planta de cannabis y su uso medicinal. Contanos primero cómo fue la confección de este proyecto, cómo surgió y cómo han recibido la aprobación, por supuesto. Bueno, obviamente que la aprobación la hemos recibido con mucha alegría, porque es el resultado de bastante trabajo mío como director del proyecto, pero también hay un equipo de trabajo atrás, encolumnados atrás del doctor Juan Pedrosa, que es el secretario de investigación de la Universidad de Hurlingham, para conseguir la aprobación de los diferentes entes estatales que se requieren para llevar adelante un proyecto de investigación como este. En particular, bueno, yo soy investigador de CONICET, me he incorporado hace muy poquito con lugar de trabajo en la Universidad de Hurlingham, pero sigo perteneciendo al Consejo de Investigaciones Científicas, y como tal soy, en ese sentido, tengo un poco la ventaja de pertenecer a una institución que son una de las dos instituciones que están aprobadas por el gobierno para llevar adelante investigación con cannabis, que son CONICET y INTA. Entonces, esas dos instituciones son las que pueden llevar adelante los proyectos de investigación, que es un requerimiento legal en todo este tipo de proyectos. Yo vengo del área de los antimicrobianos. Mi área de estudio es la investigación de nuevos antibióticos antimicrobianos contra bacterias resistentes a los antibióticos. Y me acerco acá al cannabis porque es una planta que posee que produce diferentes moléculas que son muy interesantes de estudiar. Algunos cannabinoides poseen actividad antimicrobiana contra diferentes tipos de bacterias, aunque no es la actividad más estudiada. El cannabis se viene estudiando desde hace mucho en áreas como la epilepsia refractaria y en el área de la neurología, pero en el área de la microbiología también es incipiente el trabajo que se está realizando, y es ahí en esa área en donde yo escribí el proyecto y vengo organizando un poco todo esto. Así que bueno, sí, es un trabajo multidisciplinario el que hemos presentado. Uh-huh. Quiero preguntarte porque me interesó y me quedó resonando esto de la propiedad o la actividad antimicrobiana que podría tener la planta de cannabis. ¿Cómo nos explicarías para que lo podamos entender, sí, aquellos que no somos científicos, claro, qué es esa actividad antimicrobiana y cómo esta puede ayudar en la terapia de ciertas patologías o dolores, ¿no? Claro, en realidad
las plantas, como me decía un profesor allá cuando yo estudiaba en la universidad, yo soy biotecnólogo, son fábricas químicas. Todas las plantas son fábricas químicas. Producen diversas moléculas, desde muy complejas hasta muy simples. Así que vamos a tener plantas que producen diferentes compuestos, y entre ellos el tetrahidrocannabidiol, que es el que todos conocen como THC, que lo produce el cannabis, pero también produce otros cannabinoides, como el cannabidiol. El cannabidiol es un compuesto que no tiene actividad psicotrópica. También produce terpenos, el cannabis, que tampoco tiene actividad psicotrópica. Así que produce diferentes moléculas la planta, que tienen diferentes actividades. En particular, a mí me interesó el cannabidiol. Es una molécula, es un cannabinoide, como yo les dije, no psicotrópico, es decir, que no es el que produce el efecto que todos conocemos de la droga recreativa. Y este efecto se vio en diferentes, por lo menos ya hay reportes en otros lugares del mundo, con actividad inhibitoria para el crecimiento de bacterias, y en algunos casos bactericida. Así que bueno, vamos a ahondar un poquito ahí y vamos a ver si podemos, el objetivo final va a ser el desarrollo de algún producto de aplicación tópica, es decir, un producto para aplicar sobre la piel, para quemaduras para infecciones producto de quemaduras, para personas con diabetes cuyas heridas no son fáciles de cicatrizar y son proclives a la infección, o incluso infecciones dentro de nosocomios o hospitales que son susceptibles a infecciones recurrentes, y muchas veces por bacterias que son resistentes a otros antibióticos. Bien. El problema que hay hoy en día con el tema de los antibióticos es que las bacterias se están haciendo resistentes, o ya están, muchas de ellas son resistentes a la gran mayoría de los antibióticos que disponemos. Ustedes habrán visto que a veces tenemos que utilizar dosis más altas de los antibióticos conocidos, pues las bacterias se hacen cada vez más resistentes, y las bacterias intrahospitalarias, las que están dentro de los hospitales, son extremadamente resistentes y muy, muy difíciles de combatir. Así que no están apareciendo antibióticos nuevos en el mercado, con lo cual es importante buscar nuevas alternativas, y en este caso un fitoterapéutico es una muy buena posibilidad. Paulo, tras esta aprobación al proyecto de investigación de cannabis en la Universidad de Durham, ¿cuáles serán los primeros pasos a dar en esta investigación y cuáles son esos resultados que se quieren conseguir? Que un poco me decías es conseguir este medicamento de uso tópico, ¿no? Claro, bueno, el primer paso y el que era más difícil de conseguir era la autorización para plantar, porque digamos necesitamos la materia prima con la cual trabajar. Ese era un poco el primer problema que teníamos desde la academia, desde la investigación, porque en el mercado negro obviamente vamos a encontrar aceites de cannabis, vamos a encontrar diferentes productos, pero nosotros queríamos tener un material vegetal registrado, legal, y que nosotros podamos extraer los compuestos activos sabiendo de dónde proviene. Claro. Entonces se nos generaba, pues este proyecto yo ya lo venía pensando desde hace tiempo, hace más de un año o dos. El problema de trabajar con los aceites de cannabis que andan dando vuelta en el mercado era que yo no puedo saber de dónde vienen. Puedo sí hacer un análisis para saber qué cantidad de los diferentes cannabinoides tiene, pero si obtengo un buen resultado con ese aceite, después quiero comprar otro aceite, no sé si me va a dar igual, quién me lo va a vender, digamos, no hay control, digamos, eso es lo que pasa con el mercado negro. Entonces nosotros necesitábamos un material vegetal, que es lo que ahora conseguimos, es la aprobación para que en la biofábrica, la UNAUR tiene un laboratorio de micropropagación vegetal, en donde está a cargo de la licenciada Valeria Rudoy, donde vamos a hacer la micropropagación, que es decir, el clonado de las plantitas de cannabis que nosotros seleccionemos para tener todas plantitas homogéneas y exactamente iguales en las composiciones de cannabinoides, donde nosotros podamos después extraer las moléculas bioactivas para la formulación de las cremas. Y trabajo también con el doctor Jorge Montanari,
que hace la parte de formulación, es decir, vamos a formular estos principios activos en unos compuestos que llaman nanosistemas, es decir, de liberación lenta, para que el cannabinoide vaya liberándose progresiva y lentamente en el sitio de infección para que tenga actividad. Así que por eso para nosotros fue muy importante la aprobación, porque nos permite, por un lado, plantar, trabajar, formular, y si no, estábamos en el área de drogas peligrosas, prácticamente no podíamos trabajar. O sea, era lo mismo que tener, una droga peligrosa, teníamos que hacer una cantidad de cosas, o sea, era prácticamente imposible llevar adelante una investigación como esta si no salía la ley y si nosotros no teníamos la posibilidad de plantar nuestro propio material. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, casi en el mismo sentido, aunque tiene que ver con algo que pasó en otra universidad nacional. Esta semana se presentó lo que es el diploma de posgrado en Cannabis, Regulación y Política de Drogas en la Universidad Nacional de Quilmes, y hablamos con un docente que va a estar a cargo de este posgrado. Se trata del abogado Luis Osler, que es también uno de los miembros fundadores de la revista THC, asesor legal también de esta revista, con quien pudimos hablar de los detalles de esta formación. Así que los dejamos también con esta entrevista con Luis Osler sobre el diploma de posgrado en Cannabis y Políticas de Drogas de la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, realmente es un paso muy grande, porque es la introducción al mundo académico de temas que hasta este momento no habían sido tratados de esta manera en la universidad. Digo de esta manera en forma interdisciplinaria, porque existen cátedras, existen formaciones, existen diplomas específicos dentro del tema médico, pero no un diploma de posgrado de 200 horas y que abarque esta temática desde tantos enfoques diferentes. Yo creo que inclusive a nivel regional es uno de los primeros, y no es el primero. Uh-huh. ¿Qué nos puede contar sobre los temas que se van a tratar en este diploma de posgrado, que como vemos va más allá de lo que tiene que ver con los otros que hay, que van más por el lado de la salud, lo medicinal, ¿no? Bueno, no, justamente la idea es, más allá de que se pasa por el lado medicinal, la idea es que a través de los seminarios, que son un seminario histórico-jurídico, uno médico, todos los seminarios son de 30 horas, menos el de cannabis, que es de 60 horas, porque la idea es meterse muy específicamente en el tema de cannabis. Después hay un seminario de investigación y abordaje de temas canábicos, y por último un taller de elaboración del trabajo final. Y la idea básicamente es formar y capacitar a quienes discutan, intervengan en la discusión de las nuevas políticas de drogas que ya en el mundo están cambiando, ¿no? Estamos frente a un cambio de paradigma a nivel mundial, y entendemos tanto desde SECA como desde la universidad que es necesaria información y capacitación para poder estar a la altura del debate que se viene. Uh-huh. Luis, usted es uno de los fundadores y asesores legales de la revista THC, también uno de los primeros abogados en tomar posición con respecto a la ley de drogas y a cómo se ve al cannabis en este sentido. Primero, preguntarle por un lado qué lo inspiró a esto, y después también por otro lado si la movilización de la sociedad es la que permite instalar este debate profundamente sobre la política de drogas, el autocultivo y en algunos casos también, como se ve mayormente, el uso medicinal de la planta de cannabis, ¿no? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, llego a esto desde mi experiencia personal de lamentablemente ya hace muchos años, pero lo cierto es que llego desde mi experiencia como funcionario de la justicia en algún momento, pero sobre todo como defensor particular, donde me encontré con un universo de personas que vivían, a las que después pude a través de la revista
ubicar en el contexto de lo que llamamos cultura canábica, que llevan muchas conductas que, lejos de ser ilegales, son conductas habituales y sin embargo sufrían sistemáticamente la persecución penal. ¿Con eso qué quiero decir? Que bajo la carátula de ley de narcotráfico, lo que fui descubriendo a lo largo de mi crecimiento profesional es que bajo esa carátula, en el 90% de los casos, lejos de tener narcotraficantes, teníamos usuarios de sustancias. Y en su mayoría esos usuarios de sustancias eran usuarios de cannabis. Y las acciones que llevaban a cabo, lejos de ser de comercio o de tráfico de estupefacientes, eran acciones comunes en el ámbito. Esto quiere decir, el cambio de cepas, el cambio de semillas, el uso medicinal, el autocultivo, por ejemplo. El autocultivo, perseguido por la justicia, está visto claramente como uno de los mejores ejemplos de reducción de daño y de combate al narcotráfico, porque saca al usuario de esa esfera de entrar al comercio ilegal. Claro. Estas cosas que fui viendo me fueron llevando justamente a tomar esta posición que ya tengo desde hace muchos años adoptada y que sin duda contribuyó a la creación de la revista y sobre todo a que se sostenga un medio gráfico 16 años, cuando normalmente la vida útil de los medios es muy corta. En este momento uno va a un kiosco de diarios y no encuentra revistas, encuentra otras cosas hoy. Por lo tanto, y sí, lo que entiendo que hizo de la revista esto que te estoy diciendo es el reclamo que obviamente venía de la sociedad y de abajo. Y la aparición del cannabis medicinal, a partir sobre todo del año 2016, cuando presentamos a la organización Mamá Cultiva en sociedad, aceleró muchísimo este cambio. Vos fijate que hasta el 2016 teníamos un fallo de la Corte que prácticamente no era respetado, y en el 2016, en un año, el 2017, aparece en el 2016 Mamá Cultiva, en el 2017 sale la ley de cannabis medicinal. Que siendo, más allá de que es una ley que tiene muchísimas falencias, lo cierto y lo novedoso y lo bueno es que coloca al cannabis en la categoría de medicina, tratando de la esfera de droga peligrosa y delito. Solo falta que se termine esta contradicción de tener dos leyes que se oponen dentro de un mismo ámbito jurídico, pero yo creo que no falta mucho para que esto pase. Uh-huh. Justamente en este sentido, bueno, como sabemos, Argentina tiene la ley de investigación del cannabis para el uso medicinal, la 27.350. El próximo lunes 24 de mayo se va a presentar un proyecto de ley para la producción industrial nacional de la planta de cannabis. Y una pregunta que surge inmediatamente con esto es: ¿cuánto falta para que el cannabis, la marihuana, como se quiera decir, esté mayormente regulada y sea finalmente legal en nuestro país? ¿Qué cree usted? Yo creo que vamos hacia un camino que es ineludible, ¿sí? Que se trata de una cuestión de tiempo y que esos tiempos se pueden acelerar o no. Creo que todo va a terminar y debería terminar en una regulación amplia, al estilo uruguayo quizás, o quizás profundizando más todavía. Lo cierto es que lo que entiendo, y justamente vos nombrás la ley, la que se llama Ley Culpas, hay una ley también que anda dando vuelta por provincias de Buenos Aires, que es la ley a la que llaman Ley Sigiló también, que son muy muy interesantes, las dos, por supuesto, sí, perfectibles también, pero yo creo que esas leyes, en el momento en el que estamos atravesando no solo a nivel local, sino a nivel mundial, lo cierto es que si se tiene en cuenta la cantidad de empleo, la cantidad de incentivo a la producción, la cantidad de recaudación que puede generar una regulación, yo creo que los tiempos se van a acelerar bastante solamente por la necesidad de reactivar una economía, por ejemplo. Uh-huh. Totalmente. Más allá, por supuesto, que estoy tomando el tema económico como el tema más práctico. Existen razones que valen mucho más que el tema económico, como es el respeto de derechos humanos, el respeto de las garantías, la elección de un modo de vida, la elección de qué manera voy a cuidar mi salud, el respeto de políticas de género. O sea, hay muchísimas estadísticas que hablan, por ejemplo, de la criminalización de mujeres. Es una problemática muy real
y que no está siendo tratada como debería ser tratado. Entonces digo, a ver, ¿me refería a lo económico como para hablar de una cuestión puramente práctica? Yo creo que existen muchísimas otras cuestiones que van más allá de lo económico y que hacen necesaria una regulación. Uh-huh. Totalmente. Luis, para volver y por último al diploma de posgrado que acaba de presentar la Universidad de Quilmes, uno de sus objetivos generales que se plantea esta formación es aportar al diseño de una política pública de drogas en el marco de del Estado democrático de derecho, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Y a ver, yo creo que lo que podríamos llamar una política pública impuesta hasta ahora, sí, que yo la verdad no la entiendo de esa manera, pero es lo que tenemos, que es lo que fue la prohibición, claramente nos ha llevado a la situación que estamos ahora. Yo hoy comentaba que la realidad es que cuando asumimos nosotros la prohibición, no teníamos ni un grave problema de consumos problemáticos ni un grave problema de tráfico de drogas. Y hoy, quizás, después de varias décadas, tenemos con la prohibición el mayor problema de consumo problemático y el mayor problema de tráfico de drogas. Por lo tanto, es necesario hacer un cambio claro en cuanto a las políticas públicas. Entonces, yo digo que no fue debatida esa política pública porque entiendo que fue impuesta desde un modelo geopolítico que no era el nuestro, esto que te estoy diciendo, ¿no? Digo, adoptamos un modelo que no era necesario aplicar en nuestro país, y a esto nos trajo. Como en este momento está existiendo claramente un cambio de paradigma, y estas cuestiones deben debatirse, y este cambio de paradigma, a diferencia de muchos otros que han sucedido a lo largo de la historia, es palpable, está pasando, y es una obligación intervenir en esta decisión. Entonces, uno de los ejes del diploma es generar cuadros aptos, cuadros de valor para intervenir en esta discusión sobre la política de drogas que ya está sucediendo en el mundo, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba, ambas comunicaciones que tuvimos con temáticas similares. En primer lugar, lo que hablábamos de este proyecto de investigación sobre la planta de cannabis y su uso medicinal en la Universidad Nacional de Hurlingham, y este diploma de posgrado en cannabis, regulación y políticas de drogas que presentó esta semana la Universidad Nacional de Quilmes. Todavía nos queda un bloque, nos quedan algunas cosas por compartir, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Seguimos con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al final de este programa, de este 16º programa del año 2021, nuestra segunda temporada de este ciclo radial. Como te contaba al principio, vamos a estar hablando de la internacionalización de la educación superior, y en este caso vamos a hablar con Marina Larrea, quien es coordinadora de PIESI, el programa de internacionalización de la educación superior de la Secretaría de Políticas Universitarias. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. Bueno, la Secretaría de Políticas Universitarias presentó hace poco la convocatoria de apoyo al desarrollo de estrategias virtuales para la internacionalización integral. ¿De qué se trata esto? ¿Qué nos podés contar? Buenísimo. Bueno, es una iniciativa nueva, está dirigida específicamente a acompañar a los programas de movilidad que gestiona y financia la Secretaría de Políticas Universitarias. Son programas de movilidad particularmente con Francia, con el Mercosur, con otros países de América Latina, para acompañarlos en este momento en el que las movilidades presenciales, físicas, se encuentran suspendidas, donde aún no tenemos un horizonte de reanudación de viajes y de apertura indiscriminada de fronteras, y por lo tanto les queremos ofrecer algunas herramientas, metodologías y también fundamentos teórico-conceptuales para poder pensar el intercambio académico y sostener esas cooperaciones académicas y científicas a pesar de la suspensión de las movilidades.
Y entendemos que la virtualidad en este momento aparece como una aliada estratégica y fundamental. Las universidades respondieron con una rapidez de reflejos inusitada el año pasado. Enseguida garantizaron el derecho a la continuidad pedagógica de los estudiantes universitarios, pasando toda la oferta virtual al ámbito, al entorno virtual, perdón, toda la oferta académica al entorno virtual, y entendemos que esto nos genera en el ámbito internacional posibilidades hasta insospechadas. En ese sentido, te cuento, Facundo, y le cuento a la audiencia que en Argentina el porcentaje de estudiantes sobre el total de la matrícula estudiantil de grado y posgrado de universidades públicas y privadas, que en un año cualquiera tienen la chance de hacer una movilidad internacional, es menor al 0,1%. Es decir, en un sistema universitario de más de 2 millones de personas, no superamos los 2.000 estudiantes de grado y posgrado por año, términos de movilidad caliente. Uh-huh. Y de repente la virtualidad, que ya por supuesto estaba en la agenda de las universidades hacía unos años, con la pandemia se precipita y eso cataliza nuevas experiencias. De repente estamos empezando a hablar de intercambios virtuales, de democratización, de la internacionalización, y todo esto viene a cuajar en el sistema universitario argentino en un momento en el que está muy presente un nuevo paradigma de internacionalización, basado ya no tanto en la movilidad estudiantil física como vector único de estrategia internacional o de política internacional de las universidades, sino que este nuevo paradigma trae la mirada, la corre de la movilidad y la trae hacia el interior de la universidad. Uh-huh. Y comenzamos a entender las estrategias internacionales de las universidades y las políticas internacionales de las universidades como vectores y vehículos de innovación institucional, de fortalecimiento institucional y de beneficiar a toda la comunidad universitaria. Esto se llama internacionalización en casa, o también está conceptualizada como internacionalización integral, y bueno, supera ampliamente, por supuesto, los alcances y los beneficios de la movilidad tradicional. Ese es el contexto en el que lanzamos la iniciativa, y de eso se trata básicamente, de ofrecer más oportunidades y aprovechar, hacer de la crisis, hacer de la necesidad virtud. Uh-huh. Justamente, Marina, tenía apuntado preguntarte cuál era el rol que había cobrado la educación a distancia y la virtualidad en lo que es la movilidad internacional, por esto que me contás, y veo que es una importancia realmente muy importante. Imaginemos que la virtualidad ha dado herramientas aquí en Argentina, a las universidades, entre universidades aquí en Argentina. Imaginemos esto para el mundo, ¿no? Absolutamente. Yo igual distinguiría educación a distancia de virtualidad como tal. La educación a distancia en nuestro país está regulada, y la distinguiría de lo que sucedió el año pasado, que fue, y así lo llaman los rectores y los consejos de rectores en nuestro país, una educación remota para la emergencia, para la contingencia. Esto no está regulado, no hay garantías totales de calidad sobre esta educación remota de emergencia, pero lo que sí está claro, que tal como ocurrió en Argentina, ocurrió en el resto del mundo, y tenemos un artículo de la Secretaría de Políticas Universitarias donde analizamos a 23 países, y esto se destaca en los 23 países y en todo el mundo. La oferta académica de los sistemas universitarios del mundo se virtualizó, se digitalizó, es decir, que todo esto está a disposición, no digo que de manera libre y gratuita para todo el mundo, pero hay como una especie de democratización del acceso a todo ese contenido, y esto nos fuerza en Argentina a repensar nuestros planes de estudio, porque algo que demostró la digitalización el año pasado es que no necesariamente trajo aparejadas prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras, sino que más bien se tradujeron o se exportaron prácticas de enseñanza y aprendizaje muy tradicionales, muy conservadoras al ámbito virtual, ¿no? Hablamos de Zooms muy largos, clases magistrales, poca interacción, y todo esto tenemos que revisarlo todavía. Y la otra constatación también que tenemos a partir de todo lo que pasó el año pasado es que nuestros planes de estudio suelen ser bastante rígidos, de poca actualización, o que requieren de reflexiones de muchísimos años antes de poder llegar a una reforma. Todo esto tiene que cambiar,
necesitamos planes de estudio más flexibles, más adaptados al mundo actual, para formar ciudadanos y profesionales más comprometidos con asuntos planetarios. Por eso educar para la incertidumbre, educar en competencias internacionales nos resulta crucial. Y de eso también trata la iniciativa. No es solo apoyar estrategias virtuales, sino también incorpora una dimensión de internacionalización del currículum, que básicamente tiene que ver con esto, con incorporar una mirada internacional mucho más flexible y mucho menos rígida de competencias internacionales a los planes de estudio de nuestras universidades hoy. Marina, me gustaría preguntarte por algunos datos del último informe de análisis de movilidad saliente que realizó el PIESI, donde que dice que en el momento que se declaró la pandemia, en el año 2020, cerca de 2.000 movilidades se vieron afectadas debido a la suspensión de actividades presenciales, obviamente por el avance del COVID en el mundo. Preguntarte, ¿cómo se trabajó con esto en el 2020 y cómo lo están haciendo ahora? Teníamos un enorme déficit de registro de la movilidad saliente. La movilidad entrante está un poquito mejor registrada y medida todos los años de la mano del CIU y de toda la plataforma de Araucano, y también con la colaboración de nuestros colegas del Departamento de Información Universitaria dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias. Sí. Pero lo cierto es que la movilidad saliente no tiene el mismo tratamiento. Por lo tanto, en el momento de declaración de la pandemia, cierre de fronteras y suspensión de vuelos, nos encontramos con una situación en la que debíamos repatriar a estudiantes internacionales argentinos hacia nuestro país, y no teníamos los datos de quiénes eran esas personas y dónde estaban. Lo solucionamos con un registro que se armó de manera artesanal, ipso facto, en tiempo real, y nos arrojó un resultado, que indicaba o constataba, nos permitía corroborar lo que ya sabíamos, que es que menos de 2.000 personas, menos de 2.000 estudiantes se habían movilizado. Tuvimos un registro total de 1.914 personas. No todas regresaron, no todas tenían interés de ser repatriadas. Repatriamos la mitad prácticamente, entre 700 y 800 estudiantes que habían quedado varados después de la declaración de la pandemia, y nos dimos cuenta, pusimos en valor lo positivo que es tener datos estadísticos y datos nominales para poder gestionar en tiempo real las situaciones y las contingencias que pueden aparecer. Es por eso que a partir de este año, y con todo el aprendizaje y las lecciones aprendidas del año pasado, estamos proponiéndole al sistema universitario un nuevo registro para la movilidad saliente argentina, para tener toda la información centralizada en un único lugar. Esta información va a ser estadística, pero también va a ser nominal, porque necesitamos saber quién es cada una de esas personas y no solo el dato agregado, para poder gestionar la emergencia en tiempo real que apareciera, ¿no? Va a ser como una especie de herramienta de contingencia, que de paso nos da data para poder también formular mejores políticas públicas. Totalmente. Marina, realmente muchísimas gracias. Excelente poder hablar de esta parte también que es muy interesante, muy importante en la educación superior, como es la internacionalización, esta experiencia que pueden tener, que podemos tener los estudiantes. Así que realmente muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición para charlar con Data Universitaria. Gracias a vos, Facundo. Un saludo a toda la audiencia y a disposición siempre para lo que necesiten. Gracias. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, de esta manera llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio, un programa realmente muy abarcativo, con muchos temas diferentes. Hablamos al principio de la informática, de la computación, en este caso para la educación obligatoria, y estos manuales que, recordemos, son de libre acceso, son gratuitos. También una cosa que nos faltó contar es que también el jueves 20 de mayo se hizo el lanzamiento oficial de
de estos manuales junto con la Fundación Sadowski la iniciativa Program AR. Recordemos que hablamos hace algunos programas atrás de la iniciativa Program AR. En el canal de YouTube de Program AR, y también lo pueden encontrar como noticia en nuestro sitio web. Así que lo pueden encontrar para descargar de libre acceso a estos manuales en el sitio web de Program AR. También hablamos de otro proyecto de investigación sobre el cannabis y su uso medicinal en una universidad nacional, en este caso en Hurlingham. También este diploma de posgrado en cannabis, regulación y políticas de drogas que presentó y lanzó la Universidad Nacional de Quilmes. Y esto último que hablábamos con la coordinadora de PIESI, Marina Larrea, de la Secretaría de Políticas Universitarias, sobre la internacionalización, la movilidad estudiantil, la movilidad internacional de los estudiantes en el marco de la pandemia. También les recomiendo, si quieren, si tienen el tiempo, de revivir algunos programas de la temporada 2020, los primeros programas, allá por el segundo o tercer programa de Data Universitaria Radio en el 2020, donde hablamos justamente con estudiantes universitarios que estaban varados en alguna parte del mundo, que la pandemia y las restricciones sanitarias los agarraron justo en algún país que no era el suyo. Teníamos la comunicación con algunos chicos que estaban en Europa, otros chicos que estaban repartidos, chicos y chicas que estaban repartidos también por otros países de Sudamérica. Así que realmente les recomiendo, si quieren, y poder ir a revivir esas entrevistas. Bueno, realmente muchísimas gracias a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que nos permiten llegar con este ciclo radial a toda la República Argentina, semana a semana. También a todos y a todas ustedes que están ahí del otro lado escuchándonos. Invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria, en Instagram también, @Data Universitaria, suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube, y como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.